Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir hoy a la charla que tenemos hoy. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es el señor Jesús Abezuela. Jesús Abezuela es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos en colaboración con la Universidad de Georgetown. Es letrado del Consejo de Estado en activo desde 1998, destinado a la sección segunda, que es la que se encarga de despachar los asuntos del Ministerio de Justicia, Empleo y Seguridad Social, y actualmente está en la sección séptima del Ministerio de Sanidad, Igualdad, Servicios Sociales, Educación, Cultura y Deporte. Es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Ha sido vocal del Tribunal Administrativo del Deporte desde 2017 hasta 2023. En el sector privado ha estado en el área de Regulatorio Administrativo y Competencia de KPMG Abogados. Ha sido director en Madrid de Broseta Abogados, también responsable en determinadas áreas de Banco Inversión, como el Banco Espíritu Santo, y ha sido profesor de Derecho en el Centro Universitario de Villanueva y actualmente está en la Universidad Pontificia de Salamanca. Además, ha sido abogado of counsel en el despacho Square Patton Box y participa activamente en diferentes obras religiosas y vinculados a otros proyectos eclesiales, además de ser ponente en numerosas conferencias y seminarios. Bueno, muchísimas gracias, don Jesús, por estar aquí, y después de esta sempiterna e inacabable trayectoria que tiene usted, me gustaría preguntarle qué fue lo que le decantó a estudiar Derecho. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Se me oye? ¿Se me oye bien? Sí. Gracias, Javier, gracias a la Asociación de Estudiantes de Derecho, que me han dicho que lo has creado tú, o lo habéis creado el grupo, sí, ¿no? Habéis fundado vosotros, y es un placer estar aquí con vosotros. Pues, por contestar a tu pregunta, pero retrayéndome un poquito en el tiempo, soy valenciano de casualidad, en el sentido de que mi padre es militar, entonces he vivido en varios sitios de España. Mi hermana cayó en Cataluña, pues nació en Cataluña. A mí me tocó, estaba destinado a mi padre en Valencia, pues nací en Valencia, ¿no? Y en un momento determinado, estando mi padre destinado en Teruel, en otro sitio distinto, pues me tocaba elegir entre estudios universitarios. Y tengo que decir que yo no soy por vocación jurista. Elegí con una moneda, entre historia y derecho. Me gustaba mucho más la historia que el derecho. Y tengo que deciros que incluso todavía hoy me gusta más la historia que el derecho. Es una confesión que siempre hago, pero es tal cual. Y bueno, mi padre decía que dónde voy con la historia, hombre, que si quiero comer tenía que ser el derecho. Y al final dije, bueno, pues que lo decida la suerte, y la suerte decidió que tenía que estudiar Derecho, irme a la Facultad de Derecho. En Valencia estaba en la Facultad de Derecho y la de Historia, una pegada al lado de otra, ¿no? Tiré la moneda en medio y me incliné hacia el Derecho. Empecé la carrera allí y nosotros teníamos en aquel momento, se lo estaba diciendo a Javier, en aquel momento yo soy del antiguo plan y por tanto 5 años la carrera, hice cuarto y quinto en el mismo año. Y luego estuve durante un tiempo un año en concreto, que el catedrático de Derecho Civil me pidió pues que estuviese allí para ser profesor, ¿no? Pero pasado el transcurrido ese año dije, bueno, tiempo ahora para ser profesor, yo quiero hacer oposiciones. Y ahí a la pregunta, ¿qué me llevó a hacer oposiciones? Bueno, quería tener una oposición que me permitiese tener una visión general de la administración pública. Esa era una de las razones. Me encantaba el derecho administrativo, me encantaba todo lo que es la administración, las relaciones entre la administración y el ciudadano, pero también me gustaba la política. Me gustaba las normas jurídicas, el ordenamiento, cómo se elaboran las normas, cómo los políticos, el gobierno lleva a cabo esos proyectos de ley, cómo las Cortes llevan a cabo esa proposición de leyes. Y oteando un poco todas las oposiciones, al final encontré que había una que era muy desconocida, que no acababa de ser pues la oposición que todo el mundo hacía, pues notarios, registros, jueces, fiscales, ¿no? Que son las típicas. Y una tarde de esas en las que yo estaba pensando sobre esto, precisamente vino un letrado del Consejo de Estado a contar qué era el Consejo de Estado. Lo mismo que estoy haciendo yo aquí, ¿no? Pero en aquel momento yo estaba sentado ahí, era pues un estudiante como vosotros, y es lo que aquello me despertó el Consejo de Estado, más o menos. Y si queréis ahora os cuento qué es el Consejo de Estado. ¿Y cómo es la oposición? Pues la oposición, os tengo que decir que es difícil. ¿Para qué mentir? Dicen que es la oposición más complicada que hay, pero eso ya lo tendréis que juzgar vosotros. La oposición son casi 500 temas de derecho, dividido en 12 disciplinas.
derecho constitucional, derecho administrativo 1, derecho administrativo 2, derecho civil 1, derecho civil 2, en fin, 12 disciplinas jurídicas, 12 asignaturas para utilizar vuestro lenguaje, ¿vale? Casi 500 temas, entonces hay 5 ejercicios. El primer ejercicio son 12 temas, cantar, lo que los opositores, que todos los que ya estáis ya en años de que ya os suena el vocabulario, pues cantar 12 temas de derecho, uno de cada disciplina, que sale por suerte, por insaculación, tú vas sacando, entonces te pone allí las 12 bolitas y tú vas cantando los temas delante de un tribunal, en la sala de plenos del Consejo de Estado. Ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio ya no es derecho, el segundo ejercicio es, razón por la que también me gustaba mucho esta oposición, historia, filosofía y economía. Con lo cual eso me unía otra vez hacía unos años cuando yo elegí entre derecho e historia. Entonces, hay que escribir un ensayo, en 6 horas hay que escribir un ensayo sobre un tema de historia, filosofía y economía, que es, también sale la bolita, a mí me tocó Polibio, Cicerón y Séneca. Tenías que escribir un ensayo sobre Polibio, Cicerón y Séneca. A partir de la 4ª hora ya no sabes si Polibio era un filósofo griego o era un jugador un delantero centro del Inter de Milán, ¿no? Llega un momento que ya te... Pero en fin, bueno, tú haces tu ensayo. Luego, ese ensayo lo lacran el sobre y al día siguiente se abre y lo tienes que leer al tribunal y defender ante el tribunal ese ensayo. Ese es el segundo ejercicio. El tercer ejercicio, volvemos otra vez al derecho. Y de los casi 500 temas de derecho, un solo tema lo tienes que cantar en 1 hora, como si dieses una conferencia, para que se vea un poco la diferencia de el primer ejercicio, donde ese tema lo tienes que cantar en 10-12 minutos, perdón, al tercer ejercicio donde lo cantas en 1 hora, ¿no? Haces una exposición. El cuarto ejercicio es un ejercicio práctico, son 12 horas, de 9 a 9, te dan un expediente, hacer un dictamen, y entonces pues haces un dictamen, te dan los manuales, te ponen algún servicio administrativo a tu disposición y ya está. Y luego el quinto ejercicio son idiomas, francés obligatorio y luego elegir entre inglés o alemán, 2 idiomas, francés, en mi caso francés e inglés, son los idiomas que cogí, y si tienes más idiomas pues los puedes aportar como méritos. En la oposición suelen ser 2, 3 plazas, 1, 2, 3 plazas, son poquitas plazas, que eso es lo que lo hace difícil, porque una abogada de esta pues tienes 15 o 20 plazas todos los años. Estas son muy poquitas plazas y además no todos los años. Te pueden salir cada 3 años, cada 4 años, cada 2, cada 5 algunas veces. Entonces, claro, eso hace que sea un pelín complicado. Pero hay una cosa buena, una buena noticia para los que os animéis. La primera, que se presenta poca gente, con lo cual no es una oposición competitiva, no es una oposición con la que competís con muchos, sino que competís con vosotros mismos. Si tú estás seguro de que quiero ser letrado del Consejo de Estado, vais a ser letrado del Consejo de Estado, porque con quien tenéis que luchar es contra el programa de los temas. No hay tanta gente como para... y los pocos que hay, al final acabáis siendo amigos, o sea que de verdad que no... Y la segunda buena noticia es que trabajéis en un sitio extraordinario. El Consejo de Estado es un sitio magnífico. Desde el principio, desde el primer día que empecéis a trabajar, ya sois letrados del Consejo de Estado allí, en el Palacio de Consejos, pues con una relación con la política, con la administración, bueno, es un sitio extraordinario. Os gustará. Así que os animo. ¿Y qué sintió al aprobar? Pues mira, al aprobar sientes mucha alegría, evidentemente, pero están más alegres tu entorno familiar que tú mismo, porque estás tan agotado. Son 3 meses, 4 meses de ejercicios. Estos 5 ejercicios que os he contado son 3 o 4 meses. Son muchos años, es mucho tiempo lo que llevas estudiando. Yo ingresé en el 98, tenía 27 años. Más o menos me fue bien con 27 años, pero al final llevas una tralla de años estudiando a una media de 12, 14 horas diarias, ¿no? 15 horas diarias, es complicado, con lo cual pues sientes mucha felicidad, mucha alegría, pero todavía ves más alegría en tu entorno familiar. ¿Y cuál es la función del Consejo de Estado? Pues el Consejo de Estado dice la Constitución que es el supremo órgano consultivo del Gobierno, es el más alto órgano consultivo del Gobierno. Es un órgano independiente, tiene su propia ley orgánica, la ley orgánica del Consejo de Estado. Es un órgano, como os digo, donde el Gobierno somete
a consulta los proyectos de ley, los proyectos de reales decretos que quiere hacer, y entonces el Consejo de Estado dictamina, hace un dictamen, el letrado del Consejo de Estado, ahora os explicaré un poco el funcionamiento con más detalle, hace un dictamen sobre el proyecto de ley que el Gobierno quiere hacer. Pues quiere hacer una proposición de ley, o quiere presentar una proposición de ley sobre la Ley Orgánica de Amnistía, ¿no? Que no está de moda y que no habréis oído hablar de ella todavía. Pues el Consejo de Estado hace si el Gobierno la somete a consulta. Hay cosas que es obligatoria someterlas a consulta, porque el dictamen es preceptivo, y hay otras veces que no es obligatorio someterlo a consulta. Por ejemplo, la proposición de ley de amnistía, que no sabemos lo que pasará, ¿no? Eso es básicamente lo que hace el Consejo de Estado, y luego otros expedientes de otro tipo, pues responsabilidad patrimonial, que los que hayáis estudiado ya Derecho Administrativo, responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, contratación pública, en fin, ese tipo de expedientes, ¿no? Sobre todo en el ámbito de las normas, muchas cosas. ¿Cómo está distribuido el Consejo de Estado? Son 9 secciones, en cada sección se encarga de 2 o 3 ministerios. Tú cuando me leías el currículum decías, pues ha estado en la sección segunda que llevaba temas de justicia y trabajo, o ahora en la sección séptima que lleva temas de educación y sanidad, ¿verdad? Cada sección se encarga de 2 o 3 ministerios. Ahora, como hay 20, pues los 20 se reparten entre las 9 secciones. Y cuando entra el expediente, el letrado prepara el dictamen, elabora el dictamen, lo somete a su sección, después a la comisión permanente y después al pleno. ¿Cuántos letrados somos? 24 o 25 aproximadamente en activo. Es un cuerpo muy pequeñito. Otro atractivo más para estudiar esta oposición. En abogado de Estado hay 200 y pico, notarios muchos más, jueces ya ni os cuento, ¿no? Nosotros somos un cuerpo muy pequeño, en activo 24 o 25. Compañeros, además somos amigos, todos vamos de bautizos, bodas y comuniones, o sea que es muy agradable trabajar además ahí. En cada sección, además de un par de letrados aproximadamente, 2 o 3 letrados, hay también un consejero. Hay 9 consejeros vitalicios. Son 9, uno por cada sección, porque hay 9 secciones. Es el único cargo de la administración que hay en España que son vitalicios, son hasta que se mueren. Son nombrados por el Gobierno, esos consejeros, y hasta que se mueren son consejeros, como el Papa. Eso no pasa en ningún otro cargo de la administración. Consejeros, ¿quién son ahora mismo? Pues Herrero de Miñón, que fue un padre de la Constitución, como Gregorio Peces Barba, el fundador de aquí, de la Carlos III, pues Herrero de Miñón es uno de ellos. Yo, por ejemplo, en mi caso estoy en mi sección, mi consejera es María Teresa Fernández de la Vega, actualmente, que os sonará, fue vicepresidenta del Gobierno con Zapatero. 9 consejeros vitalicios, y luego hay otros consejeros natos que son por el cargo que ocupan. Pues es consejero también del Consejo de Estado el presidente de la Real Academia Española de la Lengua, el de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, el presidente de la Real Academia de Ciencias Humanas y Políticas, el fiscal general del Estado, el Consuelo, que es la directora del Servicio Jurídico del Estado, el gobernador del Banco de España, distintas personalidades que por ocupar ese cargo también son consejeros natos del Consejo de Estado. Y luego hay una serie de consejeros electivos. Ese es así, muy rápidamente, el esquema del Consejo de Estado. ¿Y por qué es importante el Consejo de Estado? Pues el Consejo de Estado es importante. Una primera cuestión es porque tiene 500 años de historia. Probablemente sea el órgano de la Administración también con mayor historia. Antes no se llamaba Consejo de Estado porque no había Estado, hace 500 años no había Estado, lo que había era un Consejo Real, el Consejo del Rey, y estaba formado por una serie de consejeros y letrados que asesoraban al rey. Y luego eso fue modificándose, sobre todo a partir pues, de la construcción del Estado napoleónico en el siglo XIX, ya deja de ser Consejo Real, pasa a ser Consejo de Estado. Y es importante porque el símbolo del Consejo de Estado es un ojo, el ojo de la administración que todo lo ve, ¿no? Es un ojo que vigila, que hace una especie de filtro, y de que cuando el Gobierno le somete una norma o cuando somete un expediente de responsabilidad patrimonial o de contratación pública al Consejo de Estado, el Consejo de Estado lo que hace es de una manera independiente, de una manera neutral, porque da igual que sea el gobierno socialista, que sea un gobierno popular, que sea un gobierno de coalición o que sea, da igual, de una manera muy independiente y muy técnica, sobre todo muy técnica, pues dice si el proyecto de Real Decreto va por buen camino, constitucionalmente hablando, o no, y por tanto hace observaciones de legalidad. Si el expediente de responsabilidad patrimonial es necesario o no es necesaria conceder una indemnización,
Pues por ejemplo, fijaros todo lo que ha ocurrido con el COVID, todas las residencias, todo lo que ha pasado, pues los daños y perjuicios que se han producido. El Consejo de Estado vigila esa situación y acaba diciéndole al gobierno si se ha de dar una indemnización o no. Es importante, en definitiva, el Consejo de Estado porque es un filtro previo que tiene el gobierno, uno de los más importantes, o en términos de la Constitución, el supremo órgano consultivo del gobierno, el más alto cuerpo consultivo del gobierno, que hace ese filtro y esa selección. Sí, estuve viendo que la ley orgánica que regula el Consejo de Estado es del año 80, nada más estrenarse la Constitución en 78. Entonces, quería preguntarle cómo ha evolucionado el papel del Consejo de Estado desde la transición hasta ahora. Pues realmente el Consejo de Estado ha evolucionado, obviamente, con la interpretación de las normas y de la jurisprudencia, pero lo que es la función del Consejo de Estado es una función muy clásica, es una función muy tradicional. Es una función que, como te decía, lo que hace es vigilar esos proyectos, y eso lo ha hecho en esta época de transición, desde el 78, pero también lo ha hecho en la época anterior, en la época del régimen franquista, donde exactamente igual el Consejo de Estado hacía ese filtro previo de los proyectos del gobierno, y lo hizo en la República y lo hizo anteriormente. O sea, que no es un órgano que desde el punto de vista de los distintos regímenes constitucionales vaya modificándose, sino que tiene una función consultiva, como su propio nombre indica, muy estable, y eso le da pues el prestigio, el reconocimiento al Consejo de Estado, ¿no? Que a diferencia de lo que puede ocurrir con otras instituciones, pues que sabéis que están más politizadas, el Consejo de Estado no es precisamente una de las instituciones politizadas, es una institución que mantiene su prestigio y su reconocimiento técnico, ¿no? Sí, ¿y en qué momentos trascendentales ha estado el Consejo de Estado y sus dictámenes? Pues ha estado en muchos, Yo, por ejemplo, tengo el recuerdo, pero ya son más recuerdos personales, ¿no? Tengo el recuerdo de hace 6 años, con el referéndum de Cataluña, en el año 17, no habéis empezado ninguno la carrera, os estabais todos en la ESO, en el bachiller, pero ahí el Consejo de Estado hizo una serie de dictámenes muy importantes para que luego el gobierno pudiese llevar a cabo los recursos ante el Tribunal Constitucional, y que permitieron pues la anulación de todas aquellas declaraciones unilaterales de independencia, etcétera, ¿no? Y así te podría decir miles de ejemplos, pero vamos, el Consejo de Estado está presente en muchos momentos importantes. ¿Sí? ¿Y cuándo un dictamen es vinculante? Bueno, los dictámenes pueden ser preceptivos y no preceptivos y facultativos, y luego están los vinculantes y no vinculantes. Como regla general, el dictamen no es vinculante. Esa es la regla general. En lugar de entrar en el tecnicismo de cuándo lo es, os diría que en la mayoría de las ocasiones el dictamen del Consejo de Estado no le vincula al gobierno, no le obliga. Y entonces me diréis, bueno, pero en ese caso, entonces, ¿para qué un Consejo de Estado? Porque si no le obliga, pues el gobierno hará lo que quiera, ¿no? El gobierno de turno hará lo que quiera, aunque el Consejo de Estado le diga. Pues fijaros que el gobierno cumple, en cuanto a si es vinculante o no, el gobierno cumple casi en el 92-93% de las veces lo que el Consejo de Estado le dice. ¿Y por qué? Aunque sea un poco contrario a lo que el gobierno pretende. Porque si el Consejo de Estado le ha dicho una cosa y el gobierno no la lleva a cabo, si luego se recurre esa norma o ese acto administrativo del gobierno, es muy probable que el Tribunal Supremo le acabe dando la razón al Consejo de Estado. Entonces, para evitar un problema de legalidad, el gobierno acaba siempre aceptando las observaciones que le hace el Consejo de Estado. Por eso, en la práctica, aunque no son vinculantes la mayoría de los dictámenes, en la práctica acaban siendo vinculantes para los gobiernos. Qué bueno. ¿Y en qué dictámenes ha participado usted que recuerde con especial satisfacción? Pues he participado ya en muchos dictámenes, lo cual ya significa que empiezo a tener ya varios años en el Consejo. Llevo ya 25 años en el Consejo de Estado. Pues he participado en ámbitos mercantiles, sociedades mercantiles, el registro de cooperativas famoso, todo el tema educativo, las leyes de educación. He participado en la sección séptima, he participado en temas de propiedad intelectual. He participado en temas de deporte, de los reglamentos del deporte, y luego en otros muchos temas que ya no son de regulación, pero que les tengo un especial cariño y recuerdo, ¿no? A esos en ámbito de temas de responsabilidad patrimonial, de distinción en contrataciones públicas
podríamos decir, corruptas, ¿no? Cómo vamos diseccionando todo el camino de la intervención pública, el camino de la intervención administrativa. Bueno, yo creo que hay muchos recuerdos me vienen, sí, ya demasiado. Sí, y quería preguntarle qué rol juega el consejero y qué rol juega el letrado del Consejo de Estado. El letrado del Consejo de Estado. El consejero es el presidente de la sección, pero quien hace el dictamen es el letrado. ¿Eso qué significa? Pues que normalmente el dictamen se somete a la aprobación de la sección, donde está el consejero, y evidentemente la última palabra la tiene el consejero, pero el letrado es independiente, con lo cual en un momento determinado el letrado puede decir que no corrige, si es que el consejero tiene alguna observación, que no lo corrige y que ese es su dictamen y que haga el dictamen otro. Eso no suele pasar, porque el ambiente es bueno y entonces el Consejo de Estado intenta siempre ser muy negocial, es decir, acaba llegando siempre a acuerdos en el ámbito de la sección, en el ámbito de la comisión permanente. Y de hecho la mayoría de los dictámenes en la comisión permanente se aprueban por unanimidad, a pesar de que de los 9 consejeros que hay, luego cada uno pues ha sido nombrado por gobiernos diferentes, ¿no? Hay de gobiernos socialistas, pero a diferencia de lo que ocurre en otros órganos constitucionales donde se dice el sector progre o el sector conservador, en el Consejo de Estado no hay sector conservador o no hay sector progre, y eso es un buen dato porque eso permite pues bueno, en fin, negociar las cosas, consensuar los temas y que finalmente pues acaben siempre aprobándose por la mayoría de las veces por unanimidad, ¿no? Eso no significa que no haya debate, que hay mucho debate, pero bueno, el debate es bueno, el diálogo es bueno. ¿Y cómo es trabajar en el Consejo? Bueno, pues trabajar en el Consejo de verdad que es maravilloso. Nosotros físicamente vamos solo los jueves. Eso también es otro aliciente para trabajar. Veis que os voy introduciendo, yo creo que a todos vais a acabar haciendo posiciones al Consejo de Estado. Vamos solo los jueves. Eso no significa que trabajemos solo los jueves, como podéis imaginar, ¿no? Los jueves es cuando se hace sección, comisión permanente y pleno, si corresponde. Pero tú el expediente lo puedes hacer en cualquier sitio, lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en tu despacho, lo puedes hacer yo ahora estoy compatibilizándolo con la Fundación Pablo VI, que dijo la Fundación, pues lo puedo hacer en la Fundación Pablo VI, en fin, luego eso sí, se despacha el jueves y ya está. ¿Por qué el jueves? Porque el jueves es el día anterior al Consejo de Ministros, cuando el Consejo de Ministros era el viernes. Siempre tradicionalmente los consejos de ministros han sido los viernes. El presidente Sánchez lo cambió al martes, pero siempre han sido los viernes. Entonces era el día anterior del Consejo de Ministros y es cuando salían los dictámenes para el gobierno y ya está. Cuando se cambió al martes, pues el Consejo de Estado dijo no, nosotros seguimos manteniendo nuestro jueves y por eso tenemos las sesiones el jueves. Pero es un sitio extraordinario, de verdad, para trabajar. Y usted que estuvo en la sección segunda del Consejo de Estado, que es la relativa a despachar asuntos del Ministerio de Justicia, quería preguntarle cuál sería la posición del Consejo de Estado relacionado con la ley de amnistía. Pues no lo sé cuál va a ser. No lo sé. No, creo que no estoy legitimado para decir cuál va a ser. En fin, sí que me parece que la ley de amnistía es una ley cuyo contenido no está previsto en la Constitución. No quiero decir con ello que sea contrario a la Constitución, pero no está previsto en la Constitución. La Constitución no menciona la palabra amnistía, sí que menciona la palabra indulto, por ejemplo, pero no menciona la palabra amnistía. Eso significa que la Constitución prevé la posibilidad de que en un momento determinado el Ejecutivo borre o perdone, por así decirlo, al pecador, ¿no? Perdone al que ha llevado a cabo un delito, lo permite a través del indulto. Lo que no se dice nada es si debe borrar o no debe borrar el pecado, el delito. Y esa es la diferencia real entre indulto y amnistía. El indulto lo que hace es que si Javier pues, ha cometido un delito y está en la cárcel, pues le puedan decir, el Ejecutivo ejerce ese indulto, ese derecho de gracia, porque es un derecho de gracia, y le diga, pues Javier, quedas perdonado, por utilizar términos religiosos, ¿no? Quedas perdonado de ese delito, pero el delito no se borra. La amnistía lo que hace es borrar el delito en un determinado momento y en unos determinados tiempos, que es lo que ocurre ahora. ¿Dice algo la Constitución sobre esto? No. Insisto que yo no digo si esto es inconstitucional o no, eso lo tendrá que decir el Tribunal Constitucional o en su caso si hay un filtro previo el Consejo de Estado. No, como podéis imaginar, no lo puedo decir yo ahora.
Y tampoco es verdad que se ha producido durante este tiempo, no ha habido ninguna ley de amnistía, a pesar de que la exposición de motivos, no sé si lo habréis leído, la proposición de ley dice que ha habido otros ejemplos de amnistías. No ha habido otro ejemplo. La ley de amnistía en España se produjo en el año 77 y la ley de amnistía en España se hizo para precisamente allanar el camino y preparar el consenso para que se pudiese aprobar la Constitución del 78. Pero no ha habido una ley de amnistía posterior al 78. Esto que las amnistías fiscales y tal no es una amnistía como tal, no es una amnistía como la que se está estableciendo ahora. Y eso es lo que te puedo decir. ¿Y cree que puede peligrar el Estado de Derecho con la salida de esta ley? Bueno, yo lo que, como lo he escrito en periódicos, pues puedo decir lo mismo que he escrito en periódicos. Yo lo que creo es que el tema de la amnistía no es una cuestión de amnistía contra la derecha o contra la ultraderecha, como se decía. El tema de la amnistía, lo que hay que tener cuidado es si la amnistía puede perjudicar el principio de seguridad jurídica. Y lo que he defendido es que hay que respetar el principio de seguridad jurídica por encima de todo porque es el garante de nuestra paz social. Si en algún momento esta ley se interpreta como que el gobierno, el legislativo, tiene la posibilidad de saltarse el poder judicial y de vulnerar el principio de seguridad jurídica, creo que ese es un paso, si hay alguna percepción desde ese punto de vista, creo que ese es un paso peligroso, porque la percepción del ciudadano es que más allá del poder judicial, el poder ejecutivo o el poder legislativo puede alterar las reglas del juego. Y las reglas del juego son esenciales para la buena convivencia y para la garantía de todos. Si rompemos las reglas del juego, estamos rompiendo las más básicas normas de convivencia y de garantía. Pero si no hay esa percepción, pues adelante con ello. Sí, de hecho, Gregorio Pérez Barba, nuestro fundador, uno de sus artículos más famosos se llama Las reglas del juego, que precisamente es el respeto a las garantías constitucionales. Precisamente por eso le iba a preguntar si esa ley puede que vulnere el artículo 9.1 de la Constitución española. Bueno, me remito a la contestación anterior, ¿no? que será el Tribunal Constitucional fundamentalmente el que lo diga. Habrá también actos judiciales en ejecución de la propia ley de amnistía que se van a pronunciar sobre esta cuestión y en su caso, pues si esto pasara por el Consejo de Estado, pues lo mismo, probablemente el Consejo de Estado también haga algún pronunciamiento sobre este tema. Yo lo que sí que vuelvo a insistir mucho en esto es que lo importante es garantizar los principios esenciales de legalidad y de seguridad jurídica, porque eso nos va a permitir al ciudadano tener la seguridad, valga la redundancia, de que el derecho y el Estado de Derecho está por encima de todo. Si no, pues puede ocurrir que cuando tú vayas a 250 km por hora y te pare la Guardia Civil, pues enseguida diga, hombre, a unos les amnistían y a otros no, ¿no? Yo porque tengo que cumplir la ley y otros no. Entonces, si hay esa percepción, eso puede ser peligroso. Si no, pues no pasará nada y ya está. He leído varios artículos suyos sobre actualidad política y le quería preguntar si cree que la sociedad española está polarizada. Sí, mi respuesta es sí. Estamos polarizados, sí. Si la pregunta es más polarizados que nunca, pues no lo sé. Siempre nos quedamos con la memoria corta, siempre tenemos una memoria y nos acordamos de lo que pasó ayer, pero no nos acordamos de lo que pasó hace 20 años. Hace 20 años, pues en España estábamos polarizados, pues probablemente también mataban a guardias civiles todos los días. Había terrorismo, aquí en Madrid había bombas y algún autobús del MT pues saltó por los aires y por supuesto pues saltaban por los aires militares y policías y guardias civiles. ¿Eso es más peligroso lo que había antes que lo que hay ahora? Pues no, cada uno que ponga en el ranking qué es más polarizado, qué es más peligroso, qué es una sociedad más rota, no lo sé. Que estamos en un momento difícil, sin duda, claro que estamos en un momento difícil, muy complicado. Que sería bueno que todos hiciésemos un ejercicio de respeto, aunque no esté a favor o aunque discrepe mucho de tu posición, pues yo creo que sí, esa es mi realidad. Yo creo que estar en extremados y romper los puentes me parece que es una mala solución y la humanidad ha vivido situaciones muy traumáticas y muy peligrosas.
Entonces, todo lo que sea poder hablar, aunque discrepemos, aunque estemos en contra, pero todo lo que sea poder hablar y respetarnos, me parece que está en el mejor camino que fomentar y promocionar la violencia y fomentar y promocionar el desencuentro. Leí un artículo suyo que traía un concepto bastante interesante, que era un concepto de Churkheim que se llama la psicopolítica. Y decía que la política deriva de una especie de caudillismo que dentro de los partidos políticos pues, se tiende a adorar al líder solo. Entonces quería preguntarle si cree que la libertad de expresión se ha trasladado, bueno, se ha visto mermada por este concepto en las Cortes Generales. Bueno, vamos a ver, el artículo 20 de la Constitución, que es el que regula la libertad de expresión, es, como ocurre con otros muchos derechos fundamentales, derechos que hay que interpretarlos, ¿no? ¿Qué es la libertad de expresión? ¿Dónde están los límites de la libertad de expresión? Hay mucha jurisprudencia constitucional sobre eso. Vosotros no recordaréis, pero hay una famosa sentencia del Tribunal Constitucional, que como casi todos os gusta el deporte, habréis oído hablar de un periodista deportivo tradicional, clásico, todavía vive, pero vamos, ya está fuera de juego, que se llama José María García. Habréis oído hablar todos. Bueno, José María García era un insigne periodista deportivo, pues que a las 12 de la noche, como casi todos los programas de deporte, se ponía a hablar y empezaba pues con una retahíla de insultos hacia el que fuera, ¿no? Hacia el presidente de la Real Federación Española de Fútbol o al que tocara en ese momento, ¿no? Al presidente de cualquier equipo, club deportivo, el que fuese, ¿no? Y bueno, pues más de una vez y más de dos tuvo que pasar por los tribunales porque había un delito contra el derecho al honor, que la gente que se sentía insultada pues lo invocaba, ¿no? Entonces ahí, en esas sentencias, está lo que es la libertad de expresión y lo que es el transgredir y vulnerar esa libertad de expresión a través del insulto, a través de la ofensa. ¿Eso está ocurriendo ahora? Pues sí, yo creo que sí, está ocurriendo en muchas ocasiones. Muchas veces decimos que es libertad de expresión lo que realmente son palabras ofensivas. Entonces, claro que podemos decir lo que queramos, claro que podemos decir y opinar libremente. Faltaría más, es que es un derecho fundamental, es un derecho básico. Podemos decir lo que queramos, ¿no? Y decir que estamos a favor del presidente Sánchez o en contra del presidente Sánchez, o a favor de las políticas de socialistas o en contra de las políticas. Por supuesto que sí. Lo más importante es eso, ejercer el derecho fundamental a la libertad de expresión. Ahora, se puede ejercer de muchas maneras. Se puede ejercer correctamente, se puede ejercer insultando y agrediendo, pues yo creo que no. Y algunas veces eso ocurre en la calle, pero también ha ocurrido dentro del Congreso de los Diputados, ¿eh? También ha ocurrido de unos y de otros. El título de dicho artículo se titulaba Hacia una responsabilidad organizada. Entonces yo le quería preguntar, ¿la ciudadanía está yendo hacia una responsabilidad organizada o hacia un caos planificado? Pues yo te diría que ni a una cosa ni a otra. Estamos en un momento en el que el ciudadano, vosotros, nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos más poder que nunca en la historia. Nunca jamás en la historia habíamos tenido tanto poder, tú, con esto. Tenemos un poder extraordinario. Y los que han tenido tradicionalmente el poder, los gobiernos, las autoridades religiosas, las autoridades educativas, tienen menos poder que nunca. Esa es la realidad. Aunque nos parezca lo contrario, esa es la realidad. Precisamente os contaba, no sé si a ti o a la asociación, os contaba lo de esta semana, ¿no? Lo que ha pasado esta semana en la fundación conmigo, que ha aparecido ahí en todos los sitios, en todas las portadas, con una cosa que es esto, que se ha hecho, pues uno filtra una carta y rápidamente habla con presidentes de partidos, con medios de comunicación, porque todo el mundo, ¿por qué? Pues porque por una mera filtración. O sea, el poder que tenemos hoy el ciudadano es enorme, lo cual quiere decir que hemos llegado a un tope de derechos muy alto. Y mi pregunta es, ¿tenemos la misma responsabilidad que el poder que tenemos? Pues la respuesta que yo te daría es que no. O sea, yo creo que ejercemos un gran poder con esto, ejercemos unos grandes derechos de libertades, de derechos de libertad de expresión, como decíamos antes,
pero no sé si somos igual de responsables que en el ejercicio de los derechos. Y ahí es donde creo que debemos de ejercer y debemos de ser conscientes de que tenemos mucho poder, pero que también tenemos que ser responsables en lo que hacemos. Precisamente por ello mi siguiente pregunta era preguntarle si la sociedad española se está dirigiendo hacia una minoría de edad parecida a la que relataba Kant en sus obras. Bueno, sí, es lo que te comentaba, no sé si minoría de edad o no, pero sí que me gustaría, o sí que sería deseable, más que me gustaría, porque da igual lo que a mí me guste o no, pues yo creo que lo que sería deseable para seguir progresando como humanidad es que nuestra responsabilidad creciera al mismo tiempo que nuestros derechos. Eso sí que me gustaría. A pesar de eso, yo soy optimista y creo también, igual que os decía que estamos en un momento en el que jamás hemos tenido tanto poder el ciudadano, también os digo que creo que vivimos en el mejor momento de la historia. En el mejor momento de la historia, que no en España, sino como humanidad, me refiero, como planeta. Que sí, que queda mucho por hacer, evidentemente, claro, no hemos llegado, claro que queda mucho por hacer, pero que vivimos en un momento en el que, desde un punto de vista de la ciencia, hemos avanzado muchísimo, desde el punto de vista de la sanidad, desde el punto de vista de la salud, ¿cuánto vivimos de media hoy? Si es que pensarlo, si es que yo he cumplido 52 años. Yo cuando era pequeño veía a una señora de 52 años y me parecía un viejo, a lo mejor vosotros penséis lo mismo de mí, claro, pero me siento jovencísimo. O sea, hemos avanzado mucho desde el punto de vista de progreso científico, sanitario, avances de todo tipo. Aprovechémoslo también en el ámbito de convivencia, en el ámbito social, todos esos avances. ¿Y cree que los gobiernos actuales están tirando más hacia el Leviatán de Hobbes o al Príncipe Maquiavelo? Bueno, los gobiernos actuales están, más que los gobiernos, yo diría que los políticos en general, en mi opinión, vienen de promociones y de generaciones de políticos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que a diferencia de lo que podría ocurrir hace decenas de años, donde el político tenía su profesión principal y en un momento determinado acudía a la política, ejercía el servicio público y luego volvía a su profesión principal, un médico, un abogado, un letrado del Consejo de Estado, un juez, lo que sea, ahora los políticos es gente que desde vosotros, desde ya, pues como si tú con vuestra asociación pasáis a la política, estáis en las generaciones jóvenes de la política, me da igual, Vox, PP, PSOE, Podemos, Sumar, lo que sea, y seguís promocionando y acabáis en la política. ¿Qué habéis hecho con eso? Pues habéis hecho una profesión. Entonces, como habéis hecho una profesión de la política, si perdéis vuestro trabajo de profesión de político, habéis perdido vuestro trabajo y no podéis llevar lentejas a casa. Y eso es un problema. Porque si tenéis vuestra profesión y sois profesores, abogados del Estado, o sois médicos, pues cuando veis que la cosa ya no da más de sí, volvéis a vuestro sitio. Pero los que hay ahora en el Congreso de los Diputados, muchos de ellos, otros hay algunos que sí, pero muchos de ellos, es que esa es su única profesión. Si salen de ahí, no hay otro sitio. Y eso hace que se tensen mucho más las cuerdas, porque defienden con mucho más intensidad su posición individual que la posición del interés general. Esa es la clave. Vale. Y usted que está ahora en la sección séptima del Consejo de Estado, ¿se desoyó el dictamen del Consejo con la ley solo sí es sí? Sí. Sí, en gran parte sí. Vale. ¿Y cree que debería cambiarse la ley orgánica del Poder Judicial para que la renovación del Consejo sea realizada íntegramente por operadores jurídicos? Bueno, ahí está el problema de siempre con la ley orgánica del Poder Judicial, y es si los jueces deben de ser elegidos por jueces o no deben de ser elegidos por jueces. Ese es el debate tradicional. La Constitución parte de la idea de que los jueces deben de ser elegidos por los jueces. Esa es la interpretación constitucional. Aquello cambió con la ley orgánica del Poder Judicial y, si os fijáis, cada gobierno que entra pretende mantener la ley orgánica del Poder Judicial y el de la oposición dice que convendría cambiarla.
Pero cuando la oposición pasa al gobierno, ocurre lo contrario, y es no hace nada, mantenemos así, y así pasan los años. La ley orgánica del Poder Judicial era en el 85, el 1 de julio del 85, y estamos en el 2023, o sea, está a punto de cumplir 40 años. En 40 años hemos tenido muchos gobiernos de un color y de otro. ¿Hay voluntad política en cambiarlo o no? Ahí lo dejo. Ser letrado del Consejo de Estado le ha abierto muchas puertas, profesionalmente hablando. Te abre muchas puertas. Otro dato más para ser letrado del Consejo de Estado. ¿Veis cómo os voy? Vosotros ir apuntando y veréis cómo al final vale la pena. Sí, abre muchas puertas porque se presume que sabes mucho de derecho, ¿no? Y entonces, como se presume que sabes mucho de derecho, pues los despachos, en fin, pues te miran con buenos ojos a la hora de contratarte, o las empresas, o te abre puertas, sin duda. Y la propia política te abre puertas, sí. ¿Y cómo es compatibilizar este puesto con el sector privado? Bueno, hay que pedir la compatibilidad, es decir, que tú no puedes ser letrado del Consejo de Estado y al mismo tiempo dedicarte al sector privado, sino que tienes que solicitar en el Consejo de Estado tienes que solicitar la compatibilidad con el sector privado, y una vez la solicitas y te la conceden, pues entonces puedes ejercer otra actividad, siempre y cuando esa actividad no entre en conflicto con la actividad que tú haces. Es decir, que si yo he estado dirigiendo despachos, ¿no? El despacho Groseta o de socio en KPMG. Si yo tengo un asunto en KPMG y tengo un asunto en el Consejo de Estado, pues evidentemente tengo un conflicto de intereses y tengo que dejar el de KPMG. Pero si no, siempre y cuando, insisto una vez más, con la compatibilidad. Si no, pues puedes ejercerlo y creo que es muy positivo, porque tienes la visión privada y la visión pública. ¿Y cómo se llega a ser académico correspondiente de ahora a la Academia de Jurisprudencia y Legislación? Bueno, es una propuesta, te hacen propuesta y si tú admites, pues te hacen académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Sí, sí. ¿Y qué función realiza esta institución? Bueno, es una función más desde un punto de vista, como su propio nombre indica, académica, doctrinal, ¿no? Las reales academias de Ciencias Morales y Políticas, la Real Academia Española de la Lengua, la de Jurisprudencia y Legislación, en el ámbito de la medicina, de la historia, es un legado histórico actualizado sobre los grandes temas que pueden preocupar a la sociedad, cada una en su ámbito, cada una en su disciplina, con ese elenco de expertos o de superexpertos de reconocido prestigio que hay en cada una de las academias, ¿no? Y eso es lo que le da ese prestigio y ese reconocimiento social. ¿Y cómo fue su paso por el Tribunal Administrativo del Deporte? Pues bueno, pues fueron 6 años, son periodos de 6 años. El Tribunal Administrativo del Deporte lo compatibilicé con todas estas funciones que decías. Fue un tiempo donde aprendí que el deporte está muy poco profesionalizado. El deporte, lo que es la regulación y lo que es el asesoramiento jurídico. El deporte, por supuesto, está muy profesionalizado, pero lo que es el asesoramiento jurídico, algunas veces te encuentras expedientes poco trabajados. Fue muy gratificante, la verdad, porque aprendí muchísimo en el Tribunal Administrativo del Deporte, y luego, después del Tribunal Administrativo del Deporte, también aprendí mucho, porque me tocó lidiar el caso Rubiales desde fuera, porque me llamaban para explicar el Tribunal Administrativo del Deporte con el asunto Rubiales, porque los del Tribunal Administrativo del Deporte no podían hablar, como es obvio, ¿no? Con lo cual, bueno, es un sitio muy edificante, muy divertido, ves todas las disciplinas, no solo fútbol, sino que todas las disciplinas deportivas. Es un sitio, la verdad, que fantástico, sí. ¿Y está conforme con las sanciones que le aplicaron a Rubiales? Bueno, no sé si conforme o no, pero la respeto plenamente, ¿no? El Tribunal Administrativo del Deporte hace una buena labor. Es un órgano formado por juristas de reconocido prestigio, abogados de Estado en su mayoría, y hace una buena tarea, sí. Vale. Bueno, también es director de la Fundación Pablo VI y le quería preguntar qué papel ha jugado la religión católica en nuestro derecho. Bueno, en el derecho y en la sociedad ha jugado un papel muy importante. El derecho canónico es una de las bases del derecho en general, pero quizás lo más importante, yo diría, en la relación religión-derecho, es esa disociación que se ha establecido en la libertad religiosa en el ámbito de la Constitución, ¿no? El poder ejercer libremente cualquier religión en España, y el que el Estado se haya separado de la religión y que
la religión siga su camino, el Estado siga su camino, aunque se entiendan unos y otros, ¿no? Y se entienden a través de los acuerdos de la Santa Sede de enero de 1979 y se entienden en otros muchos ámbitos, en el ámbito de la educación, con colegios concertados, en el ámbito sanitario, en fin, muchos sectores. Pero yo creo que quizás lo mejor que hizo la Constitución del 78 fue establecer ese derecho fundamental de la libertad religiosa y el desarrollo de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa en las relaciones entre religión y Estado. ¿Y cree que la Iglesia ha contribuido positivamente en nuestro ordenamiento jurídico? Yo creo que sí, yo creo que ha contribuido, pero también la Iglesia Católica, hay que decirlo, ha cometido también errores. Ha cometido errores y hay cosas que son mejorables en el ámbito de la Iglesia y que por tanto pues tiene que seguir avanzando y progresando en esos ámbitos, ¿no? Y como última pregunta le diría, ¿qué consejo le daría a un estudiante de Derecho? ¿Qué consejo le daría a un estudiante de Derecho? Pues soy malo dando consejos, la verdad. Pero quizás Derecho tiene miles de puertas, miles. Y eso es una gran ventaja, pero también al mismo tiempo un gran inconveniente. Porque llega un momento en el que no sabes, esto es cuando vas a comprar ropa al Corte Inglés y tienes tantas cosas, al Corte Inglés o perdonad, a donde os guste. Tienes tantas cosas que te pierdes, ¿no? Entonces, no, yo quiero esto. Pues muchas veces el derecho nos pasa eso, que dices, y quiero hacer oposiciones, ¿pero cuál? ¿Jueces? ¿Fiscal? ¿Notario? ¿Registros? ¿TECOS? ¿TAC? ¿Letrado del Consejo de Estado? ¿Qué quiero, no? Porque en el fondo las conoces, pero tampoco sabes muy bien, porque yo os cuento aquí el Consejo de Estado así, de aquella manera, pero dices, pero ¿qué es? ¿Qué hace? Tampoco tienes un conocimiento 100%. Entonces, lo que os diría es que os dejéis llevar también, confiéis en vuestra intuición. Ese es mi consejo, que confiéis y que ese olfato que os da de, yo creo que sería un buen abogado, yo creo que sería un buen juez, yo creo que sería un buen abogado del Estado, pues que confiéis en vuestro olfato, confiéis en vuestra intuición y eso sí, cuando hayáis tomado esa decisión, nunca jamás miréis para atrás, nunca. Ya ir a tope a por eso, a por ese objetivo. No, nunca os arrepintáis de decir, no sé si hubiese sido mejor un notario. No, da igual, tirar para adelante. Ya no hay, son caminos que tenéis que hacer el recorrido. Eso es lo que te puedo decir. Pues ya está. Pues muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. Venga, sin miedo, venga. Preguntad. Bueno, yo quería preguntarle sobre una noticia que acabamos de conocer hace unas horas, que es el Tribunal Supremo de la Sala Tercera, que respecto a un recurso contencioso administrativo presentado por la Fundación de Derecho ha anulado el nombramiento de Magdalena Valerio como presidente del Consejo de Estado, y es la valoración que hace respecto a esto, sobre todo por el supuesto incumplimiento del artículo 6 de la Ley del Consejo de Estado, que habla de juristas de reconocido prestigio y competencia, y si hay quizás en nuestro ordenamiento demasiada discrecionalidad por parte del Ejecutivo a la hora de nombrar a los altos jefes, en este caso de organismos constitucionales como es el Consejo de Estado, si se debería apostar no tanto por perfiles políticos, sino por perfiles técnicos y jurídicos. Sí, muchas gracias. Efectivamente, a mediodía me he enterado yo también de esta mañana. Hoy es jueves, por tanto, hoy es el día que nos toca trabajar, hoy es el día que vamos al Consejo de Estado. Y bueno, pues he estado allí y la verdad que no desconocía la situación. No sé si porque la sentencia ha salido más tarde o no. Bueno, la cuestión es que yo personalmente me he enterado a mediodía de esta circunstancia. En efecto, el artículo 6 habla de juristas de reconocido prestigio, pero tanto esa expresión como otras muchas del derecho, hay muchísimo concepto jurídico indeterminado, ¿no? Y de lo que se trata es de interpretar esos conceptos jurídicos indeterminados. ¿Qué son dilaciones indebidas? ¿Qué es dilación indebida? Pues es un retraso de 3 días, de 3 meses, de 3 años, ¿no? ¿Qué es un jurista de reconocido prestigio? ¿Dónde ponemos el límite? ¿Qué significa? Que tiene que tener 3 másteres, 2 carreras, que tiene que haber ejercido en qué sitios, ¿no? No hay un detalle de qué es un jurista de reconocido prestigio.
Bueno, más o menos, podemos hacer una estandarización de conceptos, pero no hay, es un concepto jurídico indeterminado, reconocido prestigio, bueno, y competencia. Eso por un lado. Y el segundo comentario es, ¿habría que optar más por perfiles políticos que jurídicos? Pues es que hay veces que juristas de reconocido prestigio están en la política. Entonces, eso significa que el hecho de estar en la política ya te excluye de poder entrar en posiciones o en vacantes donde se exige ser un jurista de reconocido prestigio. Pues yo, por ejemplo, pienso en Landelino Lavilla, ¿no? Que fue presidente de las Cortes en España y un jurista de reconocido prestigio en el que nadie dudaría, si pudiésemos decir un jurista de reconocido prestigio, pues nadie dudaría si se menciona a Landelino Lavilla como jurista de reconocido prestigio, porque fue el primer premio Pelayo jurista de reconocido prestigio, que se llama así, nadie dudaría que es él. Pero es que estuvo mucho tiempo en la política. ¿El hecho de estar en la política le excluye de esa posición? Herrero de Miñón, Gregorio Peces Barba, son juristas de Gregorio Peces Barba ya fallecido, pero son juristas de reconocido prestigio, ¿no? ¿El hecho de haber estado en la política, repito, les excluye de esto? Pues no lo sé. Creo que no debería. Entonces es muy difícil muchas veces poner el límite, y es verdad que quizás debería apostarse, en mi opinión, debería apostarse por juristas donde todo el mundo, o casi todo el mundo, porque hoy todo el mundo es muy difícil, pero existe un consenso de que de verdad es un jurista de reconocido prestigio, y hay perfiles en los que sí que se puede llegar a ese consenso. Y algunas veces cuando se apura mucho la frenada, pues tienes estos riesgos, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Ahora, yo estoy ahora mismo deslegitimado para decir, pues, si Magdalena Valerio, presidenta del Consejo de Estado, es un jurista de reconocido prestigio o no. Yo lo único que puedo hacer es aceptar la resolución del Tribunal Supremo y ya está. Bueno, mi pregunta es un poco personal. Sabemos que el Consejo de Estado ha existido a lo largo de la historia, como usted bien ha dicho, y se encarga de encauzar la vida del Estado, por así decirlo. Entonces me gustaría saber qué opinión le merece la Agenda 2030 y si cree que va a conseguir acabar eso con los Estados soberanos. Si va a conseguir acabar con los Estados soberanos y con la ciudadanía, vaya. Bueno, vamos a ver. La Agenda 2030 no es una agenda, como sabes bien, propia de nuestro país, ¿no? Sino que está inserta dentro de los principios generales occidentales y que afecta al final a todo el ámbito territorial y geográfico, y establece una serie de principios, algunos de los cuales son discutidos y discutibles. Esa discusión que hay sobre algunos de ellos y sobre la transición que exige algunos de esos principios es como para llevar a decir, bueno, es que esto va a suponer el fin de la soberanía de los Estados. En mi opinión, yo creo que no. Otra cosa es que los tiempos que marca la Agenda 2030 sean los adecuados. Eso es lo que podemos discutir más, ¿no? Y otra cosa es también que esa transición que establece la Agenda 2030 pues sea una transición más o menos acelerada. Hay quien considera que es una transición muy acelerada, hay quienes consideran que si no llevamos esa transición tan acelerada nos vamos a quedar sin planeta, ¿no? Entre otras cosas. Sobre eso se puede discutir, pero no creo que la Agenda 2030 sea causante de una visión tan apocalíptica, ¿no? como la que has expuesto, ¿no? Ahora, ¿que se pueden discutir algunos de esos principios? Por supuesto que sí, claro, estoy de acuerdo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado y muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amables.